Muy bien. Y vamos a iniciar la parte de compartir. Entonces ya saben que me gusta hacer un repaso de las ideas y las fórmulas más importantes antes de ir ya al trabajo directamente. Hoy estamos teniendo la última clase de relatividad especial. ¿Sí? Ya a partir de mañana empiezan con Pedro en otra liga de Zoom el trabajo ya de otro tema que es el repaso de ondas para empezar las siguientes 12 semanas del curso dedicadas justamente a introducir las ideas fundamentales de la física cuántica. Entonces tenemos estas dos puntos, entonces tenemos relatividad especial. ¿Sí? Entonces hay dos cosas importantes. Primero, la relatividad especial describe eventos en el espacio-tiempo. De eso habla la relatividad especial. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante ubicar eventos, ¿no? Y entonces, y es una descripción geométrica. ¿Sí? Se define el intervalo al cuadrado como delta t cuadrado menos delta r cuadrado. ¿Sí? Y con esto hay dos postulados. Postulado 1, que dice el intervalo es invariante. En el lenguaje geométrico quiere decir que es un escalar. ¿Sí? Y el postulado 2, que dice que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales. Sí, esencialmente no hay un sistema de referencia privilegiado y el movimiento siempre es movimiento relativo. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, ¿sí? Tenemos las ecuaciones. Entonces, del postulado 1 nos dice que delta t cuadrado menos delta r cuadrado es igual a delta t' al cuadrado menos delta r' al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, si el intervalo al cuadrado es mayor que 0, es de tipo temporal, ¿sí? Y existe un sistema de referencia S' tal que delta X', bueno, delta R', vamos a ponerlo, tal que delta R' es 0, ¿sí? O sea, los eventos ocurren en ese sistema de referencia, en ese mismo lugar, y allí delta P' es delta tau, y allí V es delta R entre delta T, y gamma es 1 sobre la raíz de 1 de V cuadrado, y delta T es gamma delta tau. ¿Mm? Y por otro lado, y ustedes lo demostraron en la tarea,
si el intervalo al cuadrado es menor que 0, es de tipo espacial. Y ahí existe un sistema, digamos, S segunda, tal que delta T' es igual a 0, ¿sí? Y en ese evento, los eventos son simultáneos. En ese sistema de referencia, digo, los eventos son simultáneos. ¿Sí? Y dijimos que si el intervalo al cuadrado es igual a 0, es tipo luz. Y ya con eso, entonces, construimos las transformaciones de Lorentz. Transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema S con coordenadas T y R, un sistema S' con coordenadas de los eventos T', R', y para escribirlas, por simplicidad, nos restringimos al caso en que los ejes son paralelos y que la velocidad es v por i y esta es v es la velocidad de S' respecto de S. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces que delta T, delta X, delta Y, delta Z es igual a delta Z', delta Y', gamma, gamma, delta T' más B delta X', B delta T' más delta X'. ¿Sí? Y si un objeto tiene una velocidad U', que es U' y prima, ¿sí? Entonces U es U' más B sobre 1 más U', B. ¿Sí? Y esta es la parte de la cinemática. ¿Sí? Cómo se cambia de sistema de referencia. Hasta aquí vamos bien. Sigo adelante, cambio de página. ¿Está bien? Vamos bien. Muy bien. Entonces, también hablamos del... Entonces dijimos... bueno, voy a volver para atrás. Entonces hablamos del cuadrivector. Cuadrivector X R. ¿Sí? Y dijimos que en principio podemos escribir la transformación de Lorentz. ¿Sí? Simplemente esto es una matriz y estos son dos cuadrivectores. ¿Sí? En ese sentido lo escribimos así. T, X, Y, Z. ¿Sí? Y esto nos da los cuadrivectores. ¿Sí? Y el módulo del cuadrivector al cuadrado es T cuadrado menos R cuadrado, ¿sí? Y este justamente es un escalar en esta geometría. ¿Sí? Entonces esto simplemente fue un poquito de notación más geométrica.
Y entonces esto nos permitió generalizar al cuadrivector energía-momento. Entonces, para eso dijimos que por definición, en este caso, la masa es un escalar, es el segundo escalar. ¿Sí? Tenemos el módulo del cuadrivector y la masa. Y definimos como el cuadrivector energía-momento como dx o delta x. Vamos a ponerle el delta x porque es más fácil. Delta x entre delta tau. ¿Sí? Y eso da m gamma v. Y esto lo definimos como la energía y el momento lineal. Y tiene unidades de masa. ¿Sí? Y entonces tenemos nuestras ecuaciones que son las que tenemos que usar. ¿Sí? Entonces, por definición, E es m gamma, P es m gamma v, y el módulo, ¿sí? E cuadrado menos P cuadrado es m cuadrado. ¿Sí? Y de esto, digamos, tengo una serie de relaciones que puedo despejar, por ejemplo, que gamma es entre m, o que v es p entre e. Y después dijimos, bueno, esto lo podemos generalizar incluso a la luz, y hablamos de un objeto del cual no hemos dado muchos detalles, que llamamos fotón, y que justamente como los intervalos tipo luz tienen módulo cero, entonces pedimos o asociamos que la masa del fotón valga cero, y entonces para el fotón EF es igual a PF, porque M es cero. Y lo usamos igual que los demás objetos, partículas, ¿sí? Solamente que con esta peculiaridad. ¿Sí? Entonces, como tiene masa cero, simplemente decimos tiene, y yo les decía, en la física cuántica vamos a trabajar que esta energía y este momento no tienen que ver con la masa, sino con la frecuencia y la longitud de onda de la luz. ¿Sí? Pero para estos fines de los ejercicios que hacemos acá, ni siquiera necesitamos eso. Alcanza con saber que tienen una energía y un momento y que tienen masa. Entonces, ¿qué más dijimos? En un sistema, ¿sí? Si tengo un sistema, un conjunto de elementos que tienen, cada uno de ellos tiene una masa I, una energía I y un momento PI, estos son los cuadrivectores, entonces por definición la energía total, o sea, simplemente decimos que P total, y esto es la PI, ¿sí? Es la suma sobre I de PI, ¿sí? De los cuadrivectores. Y entonces la energía total es la suma sobre I de las EIs, del momento total, el momento tridimensional total es la suma sobre I de las PIs, ¿sí? Y la masa total al cuadrado es ET cuadrado menos, a este vamos a ponerle, perdón, este es una T, este es total, menos PT cuadrado.
Y entonces, como la masa en la relatividad especial es el módulo del cuadrivector, esa masa no es la suma de las masas, igual que en la geometría usual en el plano, ¿sí? La longitud total de un vector que es suma de varios no es la suma de las longitudes, solo es la suma de las longitudes están alineados. Si yo puedo tener dos vectores iguales cuya longitud, la suma de las longitudes sean cero, o cualquier valor entre cero y dos veces. ¿Sí? Entonces decía que esto no sería tan extraño si no fuera porque al módulo del cuadrivector energía-momento lo llamamos masa y lo asociamos con el mismo concepto de masa que, que usamos en mecánica clásica, esa que usamos para pesar objetos y para pesarnos nosotros. ¿Sí? Entonces eso lo único que hace es que justamente el concepto de masa, digamos, aquí está definido simplemente, entonces, para todo, para un sistema, ¿sí? Entonces vemos que de aquí se sigue, ¿no? Que la masa total de un sistema es su energía en el sistema de referencia donde PT vale 0, si quieren PT' vale 0, que se llama, es el sistema centro de momento. ¿Sí? Entonces, por definición, si me paso a otro sistema de referencia donde PT' vale 0, entonces ET' es igual a M cuadrado, y como M es el módulo del cuadrivector, es invariante, es el mismo en todos los sistemas de referencia. Y esa es la definición de masa. ¿Sí? ¿Por qué PT'? Porque estoy en otro sistema de referencia. O sea, yo voy a decir, es decir, si yo tengo un sistema S donde tengo ET y PT, y un sistema S' donde tengo ET' y PT', ¿sí? Yo sé que estoy trabajando para intervalos de tipo temporal. Entonces siempre va a haber un sistema de referencia, ¿sí? Donde delta X' es 0, ¿sí? Entonces, en ese sistema de referencia, la velocidad respecto de ese sistema de referencia, el sistema está en reposo respecto de ese sistema de referencia, aunque sea decir los objetos, ¿sí? Y entonces allí siempre voy a encontrar un sistema de referencia, puedo encontrar S', donde PT' es 0, ¿sí? Y yo sé justamente de la invariancia del intervalo, del hecho de que el módulo del cuadrivector es un escalar, que es la generalización de la invariancia del intervalo, yo sé que ET cuadrado menos PT cuadrado es igual a bueno, E'T, mejor le pongo. E'T, P'T. E'T al cuadrado menos P'T al cuadrado. ¿Sí? Y esto por definición es la masa total al cuadrado y es un invariante, porque es el módulo del cuadrivector. ¿Sí? Y entonces se sigue como P'
PT' es 0, se sigue que MT es igual a E'T. Entonces esto me da una definición de masa en el contexto del discurso del formalismo de la relatividad especial. La masa total de un sistema es la energía en el sistema de referencia donde PT' es 0. Eso es lo que acabamos de escribir acá. ¿Sí? Y es una definición rarísima. Entonces, la masa es invariante, o sea... Sí, porque definimos, o sea, a ver, no es un accidente, definimos, postulamos desde el principio que la masa es un escalar. ¿Sí? Ah, y acá justamente me faltó la masa. Mira, qué cosa. O sea, yo sé que X es un cuadrivector. ¿Sí? O sea, la narrativa viene así acá. X es cuadrivector. Entonces, delta X también es cuadrivector. ¿Sí? ¿Sí? Porque es la diferencia de dos cuadrivectores, siempre me da un cuadrivector. O sea, estoy usando propiedades de los espacios vectoriales. Y el producto por un escalar me da, entonces si tengo dos escalares, entonces m por delta x entre delta tau es cuadrivector. ¿Pero por qué es cuadrivector? Porque estas dos cantidades son escalares. Y el producto de un escalar por un vector me da otro vector. ¿Se acuerdan? Las dos reglas fundamentales de los espacios vectoriales es que la suma de dos vectores es un vector y el producto de un vector por un escalar me da otro vector. ¿Sí? Es geometría, eso es pura geometría. ¿Sí? El tema es que estamos usando la geometría para definir la forma en que se mueven y lo que pasa con estos productos. ¿Sí? Entonces, la masa la postulamos como un escalar, o sea, de las cantidades que son escalares en la mecánica clásica, tuvimos que dejar ir varias. El tiempo en mecánica clásica es un escalar, ¿sí? Y por eso el momento, delta x entre delta t, en la mecánica clásica es un escalar. Pero en relatividad especial no, porque t es la componente de un cuadrivector. Entonces tengo que usar el escalar tau o delta tau. Entonces tuvimos que dejar ir el tiempo como escalar, tuvimos que dejar ir la energía como escalar. Ustedes tuvieron que trabajar mucho esto desde sus cursos en secundaria y prepa, los profesores machacando y en los exámenes. Es que el momento es un vector, pero la energía es un escalar. La energía cinética es módulo cuadrado de P entre 2m. ¿Sí? P cuadrado entre 2m, todo eso, ¿no? Entonces distinguimos entre escalares y vectores, pero varios de esos escalares que a ustedes les machacaron por muchos años en la física clásica, dejan de ser escalares en relatividad especial. ¿Sí? En particular energía y tiempo, que son los dos componentes de un cuadrivector. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Pero qué dejamos como escalar? La masa. ¿Sí? Entonces, al dejarla como escalar, podemos definir de este modo al cuadrivector energía-momento. ¿Sí? Porque hereda las propiedades de cuadrivector del, simplemente del cuadrivector, ¿sí? Tiempo, posición. ¿Sí? Y entonces pasan, como ya se habían acostumbrado a que pasaban un montón de cosas raras con la invariancia del intervalo espacio-temporal, ahora tenemos la invariancia del cuadrimomento y acá lo más raro de todo es que la masa es este objeto geométrico. ¿Sí? Entonces la masa pierde su calidad aditiva. Las componentes de los vectores se siguen sumando para dar el cuadrivector energía-momento total,
pero su módulo no es la suma de los módulos. Y eso traducido al lenguaje de la relatividad especial es la masa no es la suma de las masas. Y eso es de lo más raro que pasa en esta parte de energía y momento. ¿Sí? Profe, Sí. ahí en lo último que escribió, donde dice masa total igual a la energía en el sistema de referencia, donde el momento es igual a cero. Sí. O sea, ahí tenemos masa total igual a ET prima. O sea, está como diciendo que lo que pesa es la energía. No, ¿por qué lo que pesa? O sea, lo que, pues, o sea, lo que la masa es. O sea, no sé cómo explicarlo, pero A ver, eso pone a la energía en un lugar particular, pero si ustedes alguna vez tuvieron oportunidad de leer las conferencias de Feynman, ¿sí? Que hay de mecánica clásica, de ondas, ¿sí? Y en algún momento él habla de la conservación de la energía, creo que en la parte de mecánica justamente, creo que en el primer volumen de las conferencias de Feynman. Y él dice, en ese momento, eso lo decía hace como 50 años, nadie sabe lo que es la energía. La energía es una cantidad que se conserva. Y si no se conserva, inventamos otro término que llamamos energía cinética, energía térmica, energía química, lo que sea que necesitemos para que se siga conservando. ¿Sí? Entonces, decimos que masa no sabemos lo que es, pero es la energía del sistema en reposo, pero energía tampoco sabemos lo que es. ¿Sí? Pero están definidos uno en términos del otro. ¿Sí? Entonces, a ver, esto va pasando en la física. El formalismo matemático se va refinando y los conceptos se hacen cada vez más oscuros. Y además se refina por un lado para la relatividad y por el otro lado para la cuántica, pero no convergen. ¿Sí? Entonces, bueno, son herramientas que vamos teniendo, ¿sí? Y que vamos usando donde nos quedan bien, donde podemos usarlas. ¿Sí? Muy bien, y entonces los ejemplos están diseñados para trabajar estos conceptos, ¿sí? Y entonces hay un último punto muy importante que son las leyes de conservación. ¿Sí? Y esta ley es muy fácil, ¿no? En un sistema cerrado y aislado, ¿sí? P total inicial es igual a P total final. No importa lo que pase adentro, si no hay intercambio de energía, de materia, de momento con el exterior, pues estas cantidades se conservan y esto es algo que ya habían hecho ustedes en los cursos de mecánica clásica. ¿Sí? Entonces, esto simplemente quiere decir, ¿sí?, que E total inicial es igual a E total final y que P total inicial es igual a P total final. ¿Sí? Y lo que sigue es muy mecánico. Necesito encontrar las componentes de la energía y el momento del sistema inicial, las componentes de energía y el momento de las componentes del sistema final, sumarlas para tener la energía total y el momento total iniciales, la energía total y el momento total finales y calcularlos. ¿Sí? Y eso me permite deducir un montón de propiedades. ¿Sí? Esto funciona en colisiones en colisiones y decaimientos.
Y entonces aquí sí pasan cosas, entonces vemos que justamente, es decir, acá sí pasa algo, que es que la masa se puede transformar en energía, ¿sí? Y se transforma. Entonces, un objeto, es decir, esto es algo que no tenía cabida en la mecánica clásica, o sea, como tenemos los ejemplos, ¿no? Es decir, el problema uno. Vamos. Bueno, pues ahora que... Ahí está. Entonces, con esto y con las ecuaciones, ¿sí? Es decir, esto es lo que tenemos que usar junto con nuestro paquete de ecuaciones, ¿sí? E igual a m gamma, P es igual a m gamma v, y m cuadrado es e cuadrado menos p cuadrado, ¿sí? Y para el fotón, mf igual a 0, f es igual a pf, ¿sí? Con estas ecuaciones y la conservación, esto es todo lo que necesitamos para resolver estas partes de conservación, ¿sí? Entonces, ¿cómo les fue con el ejercicio 1 de la tarea 4? ¿Sí? ¿Pudieron hacerlo? ¿Alguno tuvo dificultades? ¿Alguna le costó? Si el uno se salió. Si salió a alguien, no le salió el 1. ¿Pudieron hacerlo? ¿No pudieron hacerlo? ¿Sí? Si alguien necesita, nos detenemos en el 1. Si no, me sigo de frente, me voy al 2, 3, 4, 5. ¿Alguien quiere que comentemos el 1? ¿No? Bueno. Entonces, sí. Entonces ahí esencialmente lo que tienen que hacer es usar estas ecuaciones, se usan muy directamente, y lo que justamente ven es que, veamos, la última pregunta del problema 1 dice si se verifica que la masa del núcleo inicial sea igual a la suma de las masas, ¿sí? ¿Qué les dio a ustedes? ¿Les dio igual, más grande, más chica? Revisen sus notas y me dicen. Más chica le dio a Andrés. Y a los demás, a las demás, ¿cómo les dio? Más chica. Más chica. Y entonces, ¿dónde se fue esa masa? ¿Qué pasó? ¿En qué se transformó esa masa del núcleo inicial? En energía, dice Jacqueline. ¿Sí? ¿Qué tipo de energía? ¿En qué tipo de energía se transformó? ¿Eh? ¿De radiación? En este caso es energía cinética, ¿sí? Porque no tenemos, llamamos radiación cuando es luz, cuando son fotones, es una cuestión de la jerga, del uso de las palabras, ¿sí? Entonces llamamos, bueno, en particular radiación electromagnética, ¿sí? Cuando es luz. Pero en este caso, que son dos núcleos que se crean, ¿sí? Es energía cinética. Entonces, eso me falta, qué bueno. Entonces llamamos energía cinética K a E menos M. ¿Sí? Justamente. Entonces hay una energía total final que ya no es igual a la masa, y esa diferencia es la energía cinética, ¿sí? Y eso es lo que se usa en los reactores nucleares. Esos núcleos que tienen una energía cinética
y esa energía cinética se va a usar para calentar, para generar vapor de agua muy caliente que va a mover turbinas. Entonces, con las turbinas eso se va a transformar en electricidad. ¿Sí? Entonces, justamente la transformación de masa en energía es lo que se usa. ¿Sí? Y eso está, aquí está en el formalismo de la relatividad especial, eso está totalmente permitido. ¿Sí? Eso pasa. ¿Sí? Entonces, claro que tienen que ser transformaciones que permitan perder mucha masa. ¿Sí? Entonces, eso no se ve en las reacciones químicas, pero sí en las reacciones nucleares y mucho más en las reacciones subnucleares. ¿Mm? Muy bien. ¿Algún comentario, algún otro comentario del ejercicio 1? No. ¿Nadie? Muy bien. Entonces vamos al ejercicio 2. ¿Sí? Entonces en el ejercicio 2 tenemos dos bolas de plastilina, una A y una B. ¿Sí? Esta se está moviendo para allá, ¿sí? Porque va a chocar contra la otra. Entonces esta A tiene MA, EA, EA, ¿sí? Y esta tiene MB, EB, BB, ¿sí? Solamente que nos dicen, ¿sí? Que MA es igual a MB es igual a M y que PB vale 0, ¿sí? Y que EA es M más K, o sea, la energía cinética de la bola A es K, ¿sí? Y esto es antes. Después del choque, lo que ahora tenemos es simplemente un bloque C que se está moviendo allá. Y este va a tener MC, EC, PC. ¿Sí? Y dice que calculemos en función de M y K. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, primero nos piden que calculemos energía total inicial, ¿sí? En términos de M y K, ¿sí? Y que calculemos también C, ¿sí? Y luego nos piden que calculemos PA, ¿sí? Y que demostremos que MC al cuadrado es 2M cuadrado por 1 más K entre 2M. ¿Pudieron hacer esto o han tenido dificultades? Sí, ese también salió. ¿A algunos no les salió? A ver, para mí es muy importante, si hay algunos que no les salió y hay algunos que sí, me encantaría que los que sí pudieron hacerlo les expliquen a los que están teniendo dificultades. ¿Sí? A ver, ¿quiénes dicen que sí pudieron hacerlo?
por allá. Julia pudo. Alguien más dijo por acá que había podido. Sí, muy bien. Fernando dice que pudo. Muy bien. Yo tengo la sensación de que muchos de los silencios son o no pude hoy, ni siquiera tuve tiempo y ni lo miré, aunque hoy es el día para entregar esta tarea. ¿Sí? Entonces, los voy a mandar durante 5 minutos a grupos para que discutan con sus compañeros y por favor, algunos que puede ser que ahora tengan un poco de incomodidad de decir yo no lo hice, yo no lo miré, lo que sea, que en confianza con sus compañeros lo discutan. ¿Sí? Entonces van, ¿está bien? 5 minutos solamente a grupos. ¿Mm?
Muy bien. Ya estamos de regreso. ¿Hubo conversaciones interesantes en los grupos? ¿Mm? ¿Sí sirvió? ¿Fue útil ir con este ejercicio a los grupos o fue más bien una pérdida de tiempo? En mi equipo ya todos lo habían hecho, pero nos ayudó porque yo tenía dudas en los últimos dos ejercicios, bueno, en el último inciso, con los casos límites, Ujú. y ya me quedó más claro eso. Muy bien. ¿Y en Yo los sigo, demás? yo sigo teniendo duda en, cuando pedimos, o sea, en los límites de la masa mucho menor que la energía cinética y al revés. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más respecto de las primeras partes de calcular estas componentes y estas y llegar a esta expresión? ¿Tienen alguna dificultad o todos lo pudieron hacer bien? Uy, a Emanuel le tocó solo. Qué lástima. Bueno, entonces no tuvo mucho para platicar. Voy a tratar de armar grupos más grandes, sí, porque veo que alguna gente luego no entra. Muy bien. Entonces, de cómo llegar a las expresiones no tuvieron problemas. Bueno, muy bien. Te llevas muy bien contigo mismo, eso es muy bueno, Emanuel. Bueno, entonces es claro. Entonces vamos a mirar esta expresión. ¿Sí? Si la energía cinética es mucho menor que la masa, ¿sí? Que es el caso de todos los objetos que se mueven a velocidades mucho menores que la velocidad de la luz en el vacío, o sea, esto es equivalente a v mucho menor que 1, ¿sí? Entonces, mc al cuadrado va a ser aproximadamente 2m cuadrado, donde mc va a ser aproximadamente 2m, ¿sí? Porque k entre 2m va a haber sido mucho menor que 1, ¿sí? Entonces, ¿qué leemos de aquí en ese caso? ¿Cómo lo decimos en palabras? ¿Sí? Simplemente las masas, la suma de las masas iniciales es igual a la masa final. Este es el caso no relativista. ¿Sí? Por otro lado, si tenemos que K es mucho mayor que M, lo cual quiere decir que B es muy cercano a 1, ¿sí? Entonces quiere decir en ese caso que K entre 2M es mucho mayor que 1, ¿sí? Y en ese caso, entonces, mc al cuadrado es aproximadamente 2m al cuadrado por k entre 2m, porque el error es muy pequeño, porque k entre 2m es mucho mayor que 1. ¿Sí?
y esto me va a dar 2mk, ¿sí? Pero como k es mucho mayor que m, esto es mucho mayor que 2m, ¿sí? Y esto es lo que se llama el caso ultrarrelativista. ¿Sí? ¿Por qué es ultrarrelativista? Porque si K es mucho, digamos, justamente de acá, si K es mucho mayor que M, E, que es, bueno, perdón, K es E menos M, ¿sí? De donde, por supuesto, E es M más K, pero esto es aproximadamente K, ¿sí? Y entonces es casi como la luz, donde la masa es muy despreciable comparada con con la energía cinética. Y es lo que se llama el caso ultrarrelativista, que es el que le decía que ocurre en los aceleradores de partículas y es lo que ocurre en los rayos cósmicos. Entonces, estos son los límites. Y ahora, ¿qué pasa si hay roce? ¿Qué le pasa a la masa del bloque C si hay roce? ¿Disminuye? ¿Mm? Yo decía que disminuye. Sí, es Casi aproximadamente no te 2 mm. escucho. Profesor, Sí. Creo que bueno, yo tenía duda porque si hay roce, ¿existe también la pérdida de energía? Ajá. Entonces, no sé si, bueno, yo había comentado, había hecho como el caso en el que la energía se sigue conservando. Entonces, bueno, creo que es un caso muy extraño, muy raro. La masa aumentaría en caso de que no exista esa pérdida de energía. ¿Por qué aumentaría la masa? Porque, bueno, tenemos que la ecuación es la energía es igual a la masa más la energía cinética. Ujú. Entonces, si la energía no pierde, bueno, en el caso que la energía no perdiera, o sea, fuera constante pero la que sería afectada sería la energía cinética, entonces como que la masa tiene que compensar eso, ¿no? Está bien, pero ¿puede ser un sistema con roce que conserve la energía? ¿Han conocido algún ejemplo de eso? No, que por eso le decía que se me hacía muy raro por eso le hacía pregunta de si la energía también tendía a disminuir. ¿Qué dicen los demás? ¿El sistema está aislado, no está aislado, pierde energía, no pierde energía? ¿Qué dicen? Pues como donde yo lo había visto, como la energía es igual a la masa por gamma, ¿Mm? o sea, tenemos que aquí hay una gamma, ¿no? Bueno, hay una velocidad, ¿no? Luego ¿Mm? tenemos una segunda velocidad que obviamente es más pequeña. Entonces, la, la gamma se va a acercar más a uno mientras, mientras la velocidad sea más pequeña. Entonces, uno sobre gamma creo que, o sea, si tenemos energía es igual a masa por gamma, entonces la masa es igual a la energía entre gamma. Ujú.
Está bien. Pero entonces, conclusión, ¿qué le pasa a la masa en esta narrativa? La masa que se mide en el sistema. O sea, hay un sistema que es el sistema de la bola de plastilina C. ¿Sí? ¿No? Y bueno, y esto tiene una masa y es la misma en el laboratorio, yo mido una masa. Y si esa bola tiene roce, entonces, usualmente si hay roce, ¿qué le pasa a la velocidad? Disminuye. Disminuye. Entonces su compañero dice, si disminuye la velocidad, disminuye gamma. ¿Sí? Entonces, ahora fíjense que acá es un poquito sutil, porque me estoy cambiando de sistema de referencia cada vez que cambio de velocidad. ¿Sí? Creo que, Pero, sí. o sea, creo que la masa sí disminuiría. Ujú. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque ya el sistema no cumple con ser cerrado y aislado, está perdiendo energía. ¿Sí? Es decir, después de un largo tiempo, si hay mucho roce, ¿y a dónde se va la energía en el roce? O sea, si esta bola de plastilina está sobre una mesa moviéndose muy rápido y hay roce, la energía que pierde la bola, ¿a dónde se va? Calor, ¿Eh? En, calor. en parte en calor, pero tiene que haber una interacción con la mesa. ¿Sí? Entonces parte se va a transferir a la mesa, claro. La mesa no va a adquirir, o sea, la mesa está ejerciendo una fuerza y en principio la mesa debería irse para el otro lado, pero si la mesa está mucho más pesada, está clavada a la tierra, pues bueno, ese efecto ya no lo vemos, pero es el efecto usual del roce. Sí, en este caso la fricción hace que pierda esta masa porque está perdiendo. ¿Sí? Es decir, fíjense que al final quedaría el cuerpo detenido en el laboratorio. ¿Sí? Es decir, si hay Pero, roces, sí. o sea, en estos casos, por ejemplo, justo tomando un ejemplo de una pelota sobre una mesa, o sea, la pérdida hay pérdida, pero no la vamos a notar, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, no vas a Así como notar que es chiquititita. la pérdida de masa, Ajá. pero la pérdida de velocidad sí la vas a notar. No, no, de más. Claro, sí, pero, pero en este caso, sí. Es decir, sí, de hecho el fenómeno puede ser complicado porque por un lado va a disminuir la velocidad, probablemente el cuerpo se calienta y eso le da una energía cinética a sus componentes, a sus moléculas, ¿sí? Pero el efecto neto es que está perdiendo energía, ¿sí? Y entonces, y que está cambiando su, digamos, el sistema en el que está en reposo va a ir siendo diferente cada vez porque se está frenando. ¿Sí? Respecto del laboratorio. Entonces me tengo que cambiar de sistema. Pero la energía total en ese sistema de referencia cada vez va a ser menor que la anterior. Entonces la masa va a ser menor. ¿Sí? Porque tengo que pensar, a ver, va a haber un sistema de referencia donde este cuerpo va a estar en reposo. ¿Sí? Que va a ir cambiando a medida que se vaya frenando, vamos a tener que mover a otro sistema de referencia. Pero cada vez hay un sistema de referencia en el que la bola de plastilina está en reposo. ¿Sí? Pero la energía en el sistema de referencia es cada vez menor. O como dice su compañero, la energía en el sistema del laboratorio es menor, ¿sí? Porque la gamma es menor. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, en este caso, sí. ¿Sí?
Entonces, estas son estas peculiaridades que tiene este efecto de la masa definida como la energía en el sistema de referencia en el que está en reposo. ¿Sí? Igual si pierde, porque por ejemplo Andrés hablaba de perder en calor, ¿sí? Pero también eso puede ser, o sea, si dos bolas de plastilina chocan muy violentamente, se van a calentar, ¿sí? Entonces parte de uno dice, bueno, ¿y dónde está la energía cinética? Bueno, justo la visión que les enseñaron en su curso de fenómenos colectivos es que el calor, o la temperatura en particular, va a estar asociado a la energía cinética de las componentes. Aunque el centro de masa esté quieto, las componentes se están moviendo, están vibrando muy rápidamente y eso, ¿sí?, hace que tenga una masa mayor, que de vuelta, como cambio de temperatura no es medible, ¿sí? Pero la tenemos, excepto que se vaya a energías gigantescas, ¿sí? Pero, nuevamente, si se enfría irradiando energía, también su masa va a disminuir, ¿sí? Porque seguimos estando en el caso en que ya el sistema no es el puro bloque de plastilina, es el puro bloque más la energía radiada, ¿no? Entonces, justo estas son el tipo de reflexiones que queríamos hacer en este ejercicio. Muy bien. ¿Comentarios sobre este problema 2? Para el problema 3, ¿tuvieron dificultades con el problema 3? ¿Sí? Y yo no lo pude resolver. Yo tampoco. ¿Por qué no? Para empezar, creo que tuve problemas entendiendo que como el enunciado y todo. Muy bien, entonces vamos a ir de vuelta al problema 3. ¿Sí? Este no se ve mucho. Entonces vamos a tener antes y después. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Un núcleo radioactivo que tiene una masa M, ¿sí? Este es el A, que tiene una masa MA vale M, ¿sí? Y se está moviendo hacia adelante y tiene una energía EA, ¿sí? Y decae en vuelo. Entonces después, ¿sí?, ¿qué tengo? Esto se transforma en otro objeto, ¿sí?, que podemos llamar B, y esto emite un fotón, ¿sí? Y este dice que se quedó en reposo. Entonces tengo una MB que va a ser M y una PB que va a valer 0. ¿Sí? Y este tiene F, PF, ¿sí?, y tiene una masa del fotón que siempre es 0. ¿Está bien? Entonces, sabemos
antes, lo que tengo es un núcleo que en el laboratorio estaba viajando y en vuelo va a decaer. Cosas que ocurren en los laboratorios. ¿Sí? Entonces, ¿qué sé? Que ma al cuadrado es igual a e al cuadrado menos p al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, PA al cuadrado es EA al cuadrado menos M mayúscula al cuadrado, porque nos dicen que la masa inicial es M mayúscula. ¿Sí? Y entonces acá lo único que tengo que reconocer es que la energía total inicial es EA y el momento total inicial es PA. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, vamos de este lado. ¿Sí? Entonces yo sé que mb al cuadrado es eb al cuadrado menos pb al cuadrado. Pero de este me dicen que es 0. Entonces yo sé que mb, que es m, es b. ¿Sí? Ese es para el núcleo que quedó en reposo. Y para el fotón, yo sé que la energía del fotón es igual al momento del fotón. ¿Sí? Entonces, la energía total final es EB más EF, ¿sí? Que es M más PF. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el momento total final, ¿sí? Es P del fotón. ¿Sí? En este caso simplemente porque nos dicen que el núcleo quedó detenido después de emitir un fotón. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora, ¿qué decimos? Le decimos E total inicial es igual a E total final. ¿Sí? Y esto me va a decir que EA, que es el momento total inicial, es igual a M más P del fotón. ¿Sí? Y P total inicial tiene que ser igual a P total final. ¿Sí? Y esto me va a decir que PA es igual a P del fotón. ¿Mm?
¿Está bien? Sí. Entonces, de estos dos, yo puedo decir que A es M más PA. ¿Sí? Simplemente sustituí este aquí. ¿Mm? Pero por otro lado, yo tengo esta relación. ¿Sí? Que me dice que, entonces las voy a acoplar, que PA cuadrado es EA cuadrado menos M cuadrado. ¿Sí? Pero de acá, en el ejercicio me piden que calcule EA. ¿Sí? Entonces de acá voy a poner que PA es A menos M. ¿Sí? Entonces PA cuadrado es A menos M al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como este PA es el mismo que este PA, lo que me queda es que EA cuadrado menos M cuadrado es igual a EA cuadrado, EA menos M al cuadrado. ¿Sí? Entonces, EA cuadrado menos M cuadrado es igual a EA cuadrado menos 2EA por M más M cuadrado. ¿Sí? ¿Voy bien o los perdí? ¿Me puedes decir por qué PA es igual a energía de A menos y a masa en esa parte? A ver, Teníamos, hay dos partes, vamos de vuelta. De la conservación de la energía inicial es A. ¿Sí? La energía final es M más PF. ¿Sí? Los igualo y me queda que A es igual a M más PF. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ya, vamos. sí. Luego, el momento inicial es PA. El momento final es el del fotón, porque en este ejercicio el núcleo quedó en reposo. ¿Sí? Entonces, de la conservación del momento, PA es igual a PF en vector, pero por lo tanto también en magnitud. ¿Sí? Entonces, como PA es igual a PF, este PF lo sustituyo acá y me queda que A es igual a M más PA. Ya, súper. Muchas gracias, profe. Sí, a ver, todo esta, digamos, ustedes tienen las ecuaciones, después es cuestión de usarlas y despejar lo que quiero despejar. Tener claro para dónde voy, que no siempre es tan fácil. ¿Sí? Y entonces simplemente despejo PA de ambos y los igualo. ¿Sí? Entonces esto resulta que es muy cómodo porque este se me va con este. ¿Sí? Entonces voy a pasar para el otro lado y me va a quedar, este lo paso para el otro lado y ese para allá y me va a quedar que 2EAM es M cuadrado más M cuadrado. ¿Sí? Y de acá despejo EA. M cuadrado más M mayúscula al cuadrado dividido 2. Ah, perdón, tengo que tener, 2, esto es una M minúscula. ¿Sí? Fíjense el número de renglones que necesitamos para resolver el problema. Muy poquitos. ¿Dónde estaba? ¿Por qué les costó trabajo? ¿Qué es lo que les costó trabajo? Bueno, yo había llegado a que energía de A era igual a masa, M minúscula, más el momento del núcleo A. Pero después quise sustituir el momento
en términos de gamma Ah, y M. Entonces claro, llegaba a otra cosa. sí, bueno, porque aquí la gama no la estamos usando para nada. Sí, Ajá, y ya no tenía sentido. claro, pero fíjense que en definitiva lo que vamos a tener, ¿no? Es decir, es cuestión de ver cuáles son las ecuaciones, cuáles son las incógnitas y cómo despejo. O sea, una vez que hicimos este primer trabajo y que igualamos esto, ¿sí? Lo que sigue es el jueguito que han hecho desde sus cursos de álgebra de la secundaria, ¿sí? Encontrar cuál es mi sistema de ecuaciones, cuáles son mis incógnitas y qué es lo que quiero despejar. En este caso, el ejercicio me pide EA en función de M mayúscula y M minúscula, ¿sí? Podría pedir cualquier otra cosa, o sea, la PA la eliminamos por el camino, ¿sí? Porque estamos usando el método de sustitución para despejar cuando tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Pero entonces hay una parte que es solamente jugar un poquito con el álgebra, nada más. ¿Sí? Ya no estamos, digamos, ya todo lo que fue mecánica relativista y todo eso, digamos, ya lo usamos antes. De ahí en adelante simplemente son unos símbolos y tenemos que despejar unos en función de otros. Sí, ya es pura álgebra. ¿Está bien? Digo, ¿para qué sirven estos ejercicios? Para que practiquen usando las ecuaciones. ¿Sí? Eso es todo. Este en particular no tiene una cosa. Entonces, ¿tienen algún otro comentario más de este ejercicio? No, muy bien. Entonces, el siguiente es una versión un poco más complicada en el álgebra de lo mismo. ¿Sí? Y de paso sirve para irles lentamente familiarizando con conceptos que se usan en la descripción de colisiones y decaimientos. ¿Sí? Entonces, el 4, supongo que si el 3 le costó trabajo, el 4 les costó más trabajo. Bueno, yo pude hacer el 4 la primera parte, pero la segunda otra vez no. Ujú. Yo tuve duda en la primera parte porque según yo nada más es ley de cosenos, pero no supe si, o sea, como que tenía duda de cómo plantear bien el problema, no sabía si tenía como que demostrar la ley de cosenos No, o... la ley de cosenos ya la conoces. Es así, aquí simplemente vale porque estamos en la parte de los momentos, están en el espacio de 3 dimensiones, en R3, donde se vale toda la geometría usual de R3. ¿Sí? Ahí no hay problema. Ah, ok, o sea, es que tenía duda de cómo plantear el PA, o sea, el momento de A. Ujú. Está bien. Entonces, de vuelta, hacemos el análisis antes, después. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos dice un positrón A, ¿sí? De masa M y energía cinética K. Entonces, MA es igual M y E es M más K. ¿Sí? A. ¿Sí? Entonces, este se está moviendo, choca contra un electrón en reposo. Entonces, este es B, que es E menos, ¿sí? Entonces, MB también es la misma masa porque electrón y positrón tienen la misma masa, ¿sí? Y en este caso,
PB es 0, porque nos dicen choca contra un electrón en reposo. Y se aniquilan, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? Entonces yo tengo esta línea, que es la línea en la cual se está moviendo A y en la cual va a chocar con B. Ahora voy a dibujar esa misma línea, ¿sí? Y a lo largo de esa línea, ¿sí?, van a salir los dos productos, ¿sí?, no necesariamente con el mismo ángulo. Entonces acá tengo un fotón, ¿sí? Son dos rayos gamma son fotones, este es el C y este es el D. ¿Sí? Entonces dibujé las onditas estas para indicar, ¿sí? Entonces este tiene un SPC y este tiene un EDPD, ¿sí? Y entonces C nos dicen que aquí forma un ángulo φC con la trayectoria en la cual venía A, ¿sí? Y este es un ángulo φD. Sí, entonces este es un poquitito más latoso porque tiene dos componentes. ¿Mm? Entonces, aquí, ¿qué vamos a Profe, tener? Sí, uy, pues, o sea, es que creo que yo lo había interpretado mal porque había entendido que solo una se desviaba de la trayectoria de A. es que Es que no te... si haces eso no se te conserva el momento. Ujú. Es decir, porque aquí puedes ver que por la forma en que elegimos los ejes, ¿sí?, que vamos a decir que PXA, ¿sí?, de A, este es PA, porque lo estamos poniendo sobre el eje X, ¿no? Y entonces PY de A va a ser 0. ¿Mm? Y claramente como P total, el momento total inicial, es PA más PB, pero PB es 0, esto es igual a PA, ¿sí? Entonces P total inicial en X es PA y P total inicial en Y es 0, ¿sí? Porque elegí el eje X como el eje de la colisión. ¿Mm? Pero esto va a ser muy importante porque claramente del otro lado también la suma de las componentes en Y va a tener que dar 0, porque el momento se conserva componente a componente. Si pones uno sobre el eje y el otro fuera del eje, no vas a poder tener 0. ¿Sí? Ahora lo hacemos, pero ¿sí lo ves, Julia? ¿Sí? Sí, sí. ¿Mm? Muy bien. Y simplemente la otra cosa que es importante acá es que MA al cuadrado es EA al cuadrado menos BA al cuadrado, ¿sí? De donde PA es la raíz de A al cuadrado más M cuadrado, ¿sí? Entonces, I, la energía total, entonces acá ya tengo estas componentes del momento y la energía total inicial, ¿sí?, va a ser EA más EB, que es EB, digamos, acá es importante, entonces EB es M. ¿Sí? Sí. Y realmente
por más que damos la K, en este caso mi sugerencia es ignoren la K, quédense con EA, es mucho más fácil. Entonces ya tenemos esto y esto, ya tenemos todo de las componentes iniciales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa al final? Pues S es igual a PC. ED es igual a PD porque son fotones, ¿no? Es decir, estamos diciendo que MC es 0 y MD es 0. ¿Sí? Y ahora, PC, bueno, voy a tratar de mantener consistente la notación. PXC es PC coseno de phi C, ¿sí? Y PYC es PC seno de phi C. Y por otro lado, PXD es PD coseno de phi D, y PYD, perdón, PT seno de phi D. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, P total final en X es PC coseno de phi C P más PD coseno de phi D. ¿Sí? P total final en Y es igual a PC seno de phi C más PD seno de phi D. ¿Sí? Y la energía total final es EC más ED, que es lo mismo que PC más PD. ¿Sí? Y hasta aquí podemos llegar por separado. Y ahora varios de ustedes lo han mencionado. Lo más fácil es, en este caso, poner la conservación del momento. P total inicial es P total final. De donde PA es igual a PC más PT. ¿Sí? Entonces, en la primera parte del ejercicio nos pide calcular PD. Entonces, PD es PA menos PC. ¿Sí? Hasta aquí está sencillo. De donde PD módulo cuadrado es simplemente PA menos PD módulo cuadrado. Y esto es PA al cuadrado más PD cuadrado menos 2 PA punto PD. No es PC. Ah, O sea, PC, perdón, sí, me confundí aquí y aquí y aquí. PC, PC, PC. Gracias por estar atentos y no dejarme seguir cuando meto la pata. Ah, esto es menos. No, PA más PC menos. Así. ¿Sí? Y acá solamente justo para eso dibujé esta línea negra, para decir que esto, PA.PC, que es lo que preguntaba su compañero si se vale la ley de los cosenos. Y sí, este es un producto escalar común y corriente en R3. Entonces, PD cuadrado es PA al cuadrado más PC cuadrado. Esto es PC
menos 2 PA PC coseno de phi c. ¿Sí? Esa es la primera parte del ejercicio. Esa es fácil. ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Sí? Entonces ya tengo PD cuadrado aquí. ¿Sí? Muy bien, este es uno de los resultados. ¿Cómo vamos? Ven que hay, digamos, simplemente esta fue fácil, excepto darse cuenta, es decir, como muchas de estas cosas hay caminos fáciles y caminos complicados. Como yo llevo dando este curso muchos años, he ido encontrando como las formas que se me hacen más fáciles, pero al principio usaba caminos más retorcidos y me llevaban más hojas para llegar al mismo resultado. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, ¿qué nos falta? Pues lo que falta usar ahora es que E total inicial es igual a E total final. ¿Sí? Y E total inicial, entonces es EA más M es igual a S más, bueno, ya lo tengo ahí como PC más PD. ¿Sí? Fíjense que queremos dejar todo expresado en términos de M y A. Entonces, esto es muy cómodo. ¿Sí? Entonces, queremos calcular EC, pero EC es lo mismo que PC. ¿Sí? Entonces, lo que nos conviene acá, ya tenemos acá una expresión, y ahora vamos a despejar de aquí la otra, ¿no? Entonces, de aquí vamos a tener que PD es EA más M menos PC. ¿Sí? De donde PD al cuadrado es EA más M menos PC al cuadrado. ¿Sí? Y entonces podemos igualar estas dos cosas. ¿Cuáles queremos igualar? Esta y esta. ¿Sí? Porque ya nos sacamos completamente de encima a PD. ¿Sí? Y entonces la expresión, ¿sí?, nos va a quedar en términos de PA, de EA y de M. Pero entonces, ¿sí?, la otra cosa que vamos a usar antes de hacer esto, vamos a decir justamente que PA es esto. ¿Sí? Entonces, PA también lo puedo expresar en términos de EA y M. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación, esta que está acá. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la otra? O sea, esta va a ser una. ¿Y cuál va a ser la otra? Voy a decir que PD cuadrado es PA al cuadrado, pero esto es EA cuadrado más M cuadrado, ¿sí?,
más PC cuadrado más 2 veces la raíz de EA cuadrado más M cuadrado por PC coseno de phi c. ¿Sí? Y esta es mi ecuación 2. ¿Y para qué me sirve? ¿Sí? Porque yo lo que voy a hacer ahora es decir que 1 es igual a 2. Entonces las PDs ya no van a aparecer. ¿Qué es lo que me va a aparecer? Me va a aparecer EA en todos lados, acá, acá y acá. M, aquí, aquí, aquí. Coseno de phi c, pero eso es lo que queremos. ¿Y qué más tengo? Pues lo otro que tengo es PC, acá, acá y acá. Entonces, al igualar estas, puedo despejar PC, pero PC es igual a S. Y entonces ya terminé. Me va a quedar mi expresión final. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces lo que tengo que hacer es 1 igual a 2 y despejar PC. Y decir, bueno, y después decir, pero PC es igual a S. Así que ya terminé. ¿Sí está claro el camino? Sí. Sí, y hay que hacer los cálculos con calmita. ¿Sí? La energía de C y D pueden ser distintas. Sí, en este sistema de referencia no tienen por qué ser iguales. ¿Sí? En principio pueden salir con ángulos distintos y tener energías diferentes. ¿Sí? Mientras que se cumpla, es decir, en este caso ya no lo pusimos, excepto que se los decía a Julia, ¿sí? Que justamente la componente Y va a tener que ser 0. ¿Sí? Entonces eso me pone una condición entre PC y PD y los ángulos. ¿Sí? Si los ángulos fueran iguales, nada más apuntando en sentido contrario, es decir, claramente eso me va a decir que PC, ¿sí? Es decir, esto no lo necesitamos para esta cuenta, pero sí vamos a ver que como P total inicial en Y es 0, esto quiere decir que PC seno de phi c es igual a menos PD seno de phi d. Entonces, si los ángulos fueran iguales, entonces los momentos serían iguales y por lo tanto las energías serían iguales. Pero en general, eso no tiene por qué ser así. ¿Sí? Solo va a ser así en el sistema de referencia en que el momento total es 0. O sea que electrón y positrón chocan de frente y se aniquilan y el momento total inicial es 0. El total también en la dirección X. ¿Sí? Pero en este caso no es así. Entonces sí ven el camino que tienen que seguir para... Claro, muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen dudas sobre cómo completar el ejercicio 4? Muy bien. Y sí, hay que hacer álgebra y algunos, es decir, hay quienes con el álgebra
no tienen problemas si despejan bien y algunos otros siempre tenemos que repetirlo varias veces porque nos equivocamos en un signo, como ven, donde decía C ponemos D y ya todo sale mal, hay que revisar, ay no, me equivoqué acá, hace media hora que estoy haciendo las cuentas en la dirección equivocada porque me equivoqué en un subíndice, ¿sí? Ni modo, a muchos nos pasa eso, ¿no? Por más hay que estar como muy enfocado y cuidar, ¿no? Porque copiamos mal un signo, copiamos mal un subíndice de un renglón a otro y ya todo sale mal. ¿Sí? Pero bueno, eso sí es el trabajo de los físicos, entrenarnos para que esto nos salga lo mejor posible. ¿Mm? ¿Está bien? Muy bien. Y entonces, bueno, en estos últimos minutitos, ¿qué supieron del CERN? ¿Qué se enteraron? ¿Qué se hace ahí en el CERN? Yo, o sea, bueno, decía del investigar el LHC, ¿no? O sea, porque creo que hay Sí. varios colisionadores. Y yo encontré que, bueno, que el colisionador es de una circunferencia de 27 kilómetros y lo que hacen es que ocupan imanes para guiar a las partículas alrededor del acelerador y los enfrían con helio para que sean súper conductores y, y que ya luego ocupan un último imán para acercar sus trayectorias y que así puedan chocar entre ellos. ¿Encontraron fácilmente los lugares donde leer sobre el CERN y sobre el gran colisionador de hadrones? Y a mí en las páginas del mismo CERN había mucha información que me fue útil. ¿Y era entendible con sus conocimientos actuales de física? ¿Podían entender lo que decía en esas páginas? En algunas sí, por ejemplo, para entender cómo funcionaba, lo que platicó ahorita Fernando, no me costó tanto porque son dos leyes de electromagnetismo, pero había unas cosas que ya no entendía cuando, en los resultados, eso ahí sí me quedó un poquito más de, oh, ¿qué será cómo se llama? Pentaquark y había otra partícula que era XCC y ni idea de qué sea eso, y ahí sí, la verdad, no terminé de comprender qué eran esos resultados. Ujú. ¿Y qué sensación te quedó? ¿De qué estarían hablando cuando ponen palabras como pentaquark? ¿Qué clase de objeto vendría a ser eso? Una partícula, porque por lo que ahí estudiaban el decaimiento de las partículas de acero chocar, veían que decaía y en qué decaía. Y justo las partículas en las que decaía son estas que mencioné. Ujú, Y pues, justo querían estudiar las propiedades de estas y cómo ujú. se comportaban. Me Muy dejó muy bien. asombrado, la verdad. ¿Por qué te dejó asombrado? Un dato que sí pude entender mucho fue que al acelerar los protones en particular, los aceleran hasta una energía de 6.5 teraelectronvolts. Y en Ujú. ese proceso, al final ya casi no aumenta su velocidad porque estás tan cerca de ellos que empieza a aumentar la masa. Y empieza a aumentar hasta como casi 7000 veces la masa original que tenía. Y entonces eso me dejó como, wow. A ver, estoy totalmente de acuerdo, pero solo tengamos cuidado con una forma de lenguaje. La masa del protón siguió siendo la misma, porque en la definición que usamos nosotros, la masa siempre es la masa en el sistema en que el protón está en reposo. ¿Sí? Su energía está creciendo en forma gigantesca. ¿Sí? Hasta esto que dijiste, 4.7 teraelectronvolts. Eso es una energía gigantesca. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque son 10 a la 9 electronvolts y eso es como 5000 veces la masa del protón. Entonces estamos hablando de protones ultrarrelativistas. ¿Sí? ¿Y qué más leyeron? ¿Quiénes más leyeron del gran colisionador de hadrones y de lo que se hace ahí?
¿Sí encontraron? ¿Les gustó lo que leyeron? ¿Les pareció interesante? También vienen algunas cosas del bosón de Higgs y creo que ahí mismo en el CERN, o sea, bueno, en la página del CERN, viene un video que explica qué es, o sea, bueno, como muy por encima qué es el bosón de Higgs. Ujú. ¿Y qué sensación te quedó al leer esas palabras bosón de Higgs? ¿De qué estaban hablando? No entendí, o sea, o sea, hablan de una partícula que, bueno, como un campo que le da la propiedad de masa a las partículas, pero no sé, o sea, como que me deja un poco perplejo, pero al mismo tiempo como que no entiendo muy bien eso. Entonces, Ujú. Sí, me parece totalmente natural, dado que es la primera vez en su vida que interactúan con estas palabras. ¿Sí? Hay un curso en octavo semestre de física nuclear y subnuclear donde van a ver un poquito más de esto. No se hagan demasiadas ilusiones, ¿sí? Pero sí van a ver un poquito más y se van a familiarizar un poquito más con estos elementos, ¿sí? Ya habiendo tomado sus cursos de mecánica cuántica. ¿Sí? Y van a combinar ahí algunos resultados de cuántica con relatividad especial. ¿Sí? Y ya para entender más, solo los colegas que se dedican a altas energías pueden entender, ya familiarizarse más con esto que están haciendo, ¿sí? Y eso todavía mete más confusión sobre qué es la masa, porque como muy bien nos reporta Fernando, en el discurso usual en el discurso actual de las partículas elementales, del mundo de las partículas elementales, es en la interacción con este campo de Higgs que las partículas adquieren masa. ¿Sí? Entonces se pone cada vez más extraño y nebuloso qué es eso a lo que llamamos masa. ¿Sí? Pero también muy interesante. Que no ha sido descubierto qué, Emanuel. ¿Qué es lo que no ha sido descubierto? El bosón de Higgs, no, en principio sí, el bosón de Higgs hasta dio un premio Nobel. ¿Sí? Entonces, nada más que los argumentos de cómo es que lo vieron. o sea, es que en la página dice que realmente el bosón de Higgs como tal no se descubrió, sino que se encontró una partícula que debió de haber interactuado para obtener masa. O bueno, no sé si yo lo entendí como esto, pero yo leí eso, que no se descubrió como tal el bosón, sino que encontraron una partícula y que debió de haber, pues eso, ¿no? Interactuado con el bosón de Higgs. Está bien, sí, toda esa parte se va poniendo, igual pasa con los neutrinos. O sea, detectar neutrinos es detectar electrones o detectar decaimientos radioactivos que se describen como que se absorbió un neutrino y entonces un núcleo se transformó en otro, o que vino un neutrino y entonces sacó un electrón muy rápido volando y el electrón es detectado. Y entonces casi es un tema de lenguaje. ¿Realmente estamos detectando neutrinos o estamos viendo sus efectos que en esta teoría asignamos a la existencia de neutrinos? ¿Sí? Y bueno, eso es lo que se hace en el mundo de las partículas elementales, lo que se llaman las altas energías. ¿Mm? ¿Les gustó leer la página del CERN? ¿Les pareció interesante, confuso? Fernando le pareció muy interesante. Muy bien, Andrés Manuel. Sí, tienen comunicadores de primera, por motivos de dos tipos. Uno es que les gusta mucho, de hecho, por ejemplo, yo sé que hay estudiantes de prepa de toda Europa que hacen visitas guiadas al CERN, sobre todo lo que aquí sería en las prepas de la UNAM Área 1. Entonces se pasan todo un semestre como tratando de hablar en el lenguaje de prepa de qué se hace en el CERN y después los llevan a una visita guiada. ¿Sí? Entonces tienen mucha habilidad y por otro lado tienen el reto todavía más grande de explicarle
a los eurodiputados por qué tienen que seguir recibiendo varios miles de millones de euros cada año para hacer lo que hacen. Entonces tienen unos shows increíbles para presidentes, ministros, le dedican cada vez que un jefe de Estado visita ahí, le hacen unas presentaciones así para dejarlos completamente boquiabiertos y convencerlos de que les sigan dando los miles de millones de euros que necesitan para operar cada año. ¿Sí? Entonces tienen unos comunicadores increíbles. Por ahí he escuchado el rumor de que es más fácil explicarle a estudiantes de prepa que a algunos políticos, pero no me consta. Solo un rumor. Entonces sí, tienen comunicadores, realmente tienen todo un equipo de comunicación de la ciencia muy, muy bueno, elaborando materiales, además, en todos los idiomas de Europa, incluyendo el español. ¿Sí? Ese fue una discusión muy grande, si hace 15 años se publicaron muchos artículos al respecto. Si la energía generada por hacer colisiones de un núcleo de plomo con otro núcleo de plomo a esas energías tan grandes, no iba a generar un micro agujero negro que iba a empezar a crecer y se iba a comer todo el planeta Tierra. Fue una discusión seria, es decir, puede sonar de caricatura, pero hubo colegas haciendo cálculos muy específicos diciendo que no, según los conocimientos que tenemos actualmente de mecánica cuántica y de relatividad general, eso no iba a ocurrir. ¿Sí? Sí, lo que me da un poco de risa es pensar que, solo tenían cálculos, ¿no? ¿Qué tal si nos comían a todos? Bueno, sí, hubiera sido un problema, indudablemente. ¿Sí? Pero un problema no durante mucho tiempo, ¿no? Después ya Bueno, no nadie... sé, habría que ver a qué velocidad crece el agujero negro. ¿Sí? Pero, a ver, ese no es, ¿no? Pero cuando uno ve la cantidad de desastres que hemos hecho los seres humanos con la tecnología, ¿no? Es decir, no es tan trivial pensar que con buenas intenciones o con mucha curiosidad podemos generar unas tecnologías que hagan desastres para las sociedades, para el ambiente. Entonces, sí vale la pena estar atento a los efectos de los que hacemos, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero es en beneficio de la ciencia, ¿sí? Pero, digamos, justo en este momento, por suerte, en la UNAM y en México hay comités de ética que nos obligan a revisar los otros impactos de todo lo que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, en general, hacer cuentas no tiene impactos graves, pero hacer experimentos sí. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto enorme. Estaremos en contacto durante las siguientes 4 semanas. Ustedes van a trabajar con Pedro. Estén atentos, aunque mañana es otra la liga de Zoom, ¿sí? Y yo regreso entonces a mediados de noviembre para retomar temas de mecánica cuántica. ¿Mm? Y sigan así, queremos mantener arriba de 30 el número de tareas entregadas, no pierdan el ritmo, ¿sí? Ahí van, ¿sí? Y ya espero que entre hoy y mañana ya se les regrese la tarea 3 calificada. ¿Mm? Muy bien, ha sido un gusto y nos vemos pronto de vuelta y aquí tienen mi correo si quieren contactarme, me da mucho gusto platicar. ¿Sí? Muchas gracias, Andrés. ¿Sí? Y estamos, bueno, nos vemos prontito, igual ya en un mes estamos de vuelta juntas y juntos. Hasta luego, que estén muy bien. Adiós. Gracias por todo, profe. Nos vemos. Sale, adiós.